Para hablar de esto, ¿cómo era Carlos Saúl Menem en la intimidad? Adrián, no sé si ya nos estás escuchando. Justamente esa era la primera pregunta que te queríamos hacer, más allá de lo que todos pudimos conocer de Carlos Saúl Menem. ¿Cómo era él en la intimidad? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? La verdad que era una persona tal cual como vos lo veías públicamente, era la intimidad. Era una persona alegre, era una persona divertida, una persona siempre positiva, eh, siempre miraba hacia adelante, pero fundamentalmente una persona sin rencores. Así como lo demostró en su vida pública, también en su vida privada, era una persona que irradiaba amor, que irradiaba luz y que estaba pendiente del otro y de una generosidad realmente extraordinaria. Hacía un culto de la amistad, sus amigos fueron los de toda la vida. Siempre cuando vos querés saber cómo una persona, fíjate si esa persona tiene amigos de toda la vida. Y la verdad que el doctor Menem tenía amigos de toda la vida. Bien, O sea, Adrián, y sí. Carlos fue senador justamente hasta ahora, hasta ayer, hasta su fallecimiento. Antes había sido presidente, antes gobernador. ¿Cuánto ocupaba la política en su vida privada, más allá de los cargos que ocupaba? En tu familia, que es eminentemente política, ¿cuánto se hablaba de política por día? Todo era política. Todo era política. Mira, desde que yo tengo 49 años, el doctor Menem asume su primera gobernación en el año 73. Yo tenía 2 años, o sea, yo siempre escuché hablar de política en mi casa, tanto públicamente como en la intimidad. Siempre se habló de política, siempre él tenía un objetivo muy claro, que era llegar a ser presidente, cambiar los destinos de la Argentina, y bueno, cumplió todo lo que dijo. Y pasó por todo lo que puede pasar un ser humano a lo largo de toda su vida, y aún lo peor, que es la muerte de un hijo. Y después pasó por todo, absolutamente por todo. Bien, Adrián, y vos dijiste una de las frases que dejaste luego del fallecimiento fue que la historia lo va a reivindicar. En primer término te preguntaría de qué lo tendría que reivindicar, y la segunda es si estás seguro que esto va a ser así. Recién acaba de hablar gente de la DAIA y también habló el intendente de Río Tercero, la verdad pintando un panorama muy diferente al que decís vos. Bueno, el intendente de Río Tercero me parece que que está fuera de lugar lo que dijo, es una infamia, porque a ver, ¿qué culpabilidad tiene Menem en la explosión? No está procesado, no está condenado, no estaba condenado, no estaba absolutamente nada, no se había demostrado absolutamente nada. Y además, creo que dijo alguna declaración por ahí, y creo que el presidente Ladaya también dijo una declaración que la verdad es que para hablar tienen que hablar con la verdad, no deben mentir. Lo escuché al presidente Ladaya, creo, esta mañana decir de que Menem se amparó en los fueros, o se amparaba en los fueros. Menem no se amparó nunca en los fueros, siempre se sometió a la justicia como cualquier ciudadano que es citado por la justicia. No puso nunca los fueros para no presentarse a la justicia, porque además, primero nunca fue la intención de él, y además que nunca lo puede hacer, porque la ley indica lo contrario. Y Menem se sometió y estuvo en el banquillo en todos los procesos a los cuales fue sometido. Y te quiero decir más, nunca Menem, a lo largo de que es senador, tuvo un pedido de desafuero. Nunca. Ningún juez pidió el desafuero de Menem en ninguna de las causas. Así que mal puede haberse amparado. Y lo que dijo el intendente de Río Cuarto, la verdad que es un difamador. Es un difamador. La verdad que es una infamia. Porque Menem no tiene ningún cargo de culpabilidad en el tema de la explosión de Río Tercero. Sin embargo, Adrián, la justicia lo estaba por convocar a juicio justamente a tu tío. Vos decís que igualmente él iba a salir sin ningún tipo de condena de un juicio oral y público que sí. No tengo duda, de la misma forma que salió absuelto por el tema de armas. Es recordar que en el tema de armas Menem fue absuelto por un tribunal donde pasaron más de 400 testigos en ese tribunal. Y Menem fue absuelto en la causa de armas. Entonces, y no tengo duda que si llegaba a ser sometido a juicio por la explosión de Río Tercero, también iba a ser absuelto, porque no tenía ningún tipo de culpabilidad ni ningún tipo de compromiso. Y además, ir a un juicio no significa ser culpable. No, obviamente que no, pero para ser un expresidente acumulaba muchas causas, la verdad que no es lo normal. Eso es desconocer la ley. Que una persona vaya a juicio no significa que sea culpable. No, totalmente, pero tampoco es normal. Pero además, te digo una cosa,
me gustaría ver, porque siempre se hablan de estas cosas de Menem. ¿Por qué no hablamos también que fue el único presidente en la historia democrática que derrotó la inflación? Ese flagelo que tanto castiga a los que menos tienen, a los más humildes, que afecta a las clases sociales más bajas como la inflación, el único que lo derrotó fue Menem. El único que logró una Argentina en crecimiento, estabilidad, donde hubo una proyección hacia el futuro, donde los argentinos podían soñar, los argentinos podían tener acceso a una vivienda, fue durante la época de Menem. Entonces empecemos a hablar de las cosas buenas del gobierno de Menem, que fueron mucho más que las cosas negativas, pero sin dudas. Entonces creo que por eso decía que la historia lo va a reivindicar. Y además digo una cosa, decime hoy, de la historia desde 1983 a la fecha, ¿qué presidente derrotó la inflación? ¿Dónde hubo inflación cero? Habría que ver también los costos que se emplearon para paliar ese combate contra la inflación y lo que fue crear el 1 a 1, pero bueno, eso sería para materia de otra discusión y quizás eso sí sea el revisionismo histórico. Como vos me preguntás, yo te pregunto a vos y digo, decime por favor, ¿durante qué gobierno no hubo inflación en Argentina? La inflación no es el único problema, puede ser que Menem sea el único que la controló. Es que hay un error conceptual, es el peor de los problemas. O sea, a vos te cuesta, te molesta decir que fue en la época de Menem, y lo entiendo, porque tenés una visión equivocada de la realidad, y te la respeto y te la acepto, pero no puedes negar que durante la época de Menem, durante el gobierno de Menem, se derrotó y se aniquiló la inflación. Decime, ¿cuándo los argentinos tuvieron estabilidad? Que no tenían que pensar en cómo cuidar su moneda porque había una moneda fuerte. Fue durante la época de Menem. No, totalmente, Adrián, pero hay una cosa. La inflación indudablemente es un gran problema, lo estamos viendo ahora con inflación que no para. Hay que ver los costos que llevó controlar esa inflación y también otras cosas que pasaron durante la presidencia de su tío, que las venimos nombrando acá y para mí, en mi humilde opinión, son más graves que la inflación y llegar a fin de mes como puede ser un atentado. Vos estás teñido por un sesgo ideológico y te lo respeto. Pero durante la época Menem se derrotó la inflación. El peor flagelo de todos, Menem la combatió y la aniquiló a la inflación tal cual como lo dijo. La gran revolución productiva en materia agrícola, ¿dónde se produjo esa revolución productiva en el campo? Durante la década de los 90. Vos recordás, no sé cuántos años tenés. 32 tengo. ¿Cuánto? 32. 32, claro. Vos en el año 90 tenías... 2 años. ¿Cuánto? 2 años. 2 años, claro, vos no supiste lo que es que la gente no se podía comunicar. Vos no naciste con los cortes de luz y los cortes de gas, donde en invierno te quedabas sin gas y en verano te quedabas sin luz. Nunca supiste lo que era que un departamento salía más o menos plata, $10.000 o $10.000 más o menos porque no tenía teléfono. Donde algunas empresas estatales no funcionaban, donde YPF perdía $1 millón por día. Y te lo entiendo, pero los que fuimos contemporáneos de otras generaciones, sabemos lo que fuera vivir con una hiperinflación del 5.000%. Yo estudiaba en Córdoba en el año 88, 89, y cada 2 horas pasaban los remarcadores, no existía código de barra en ese momento, y pasaban poniéndole el papelito de las remarcaciones, y ibas a comprar un yogur, por ejemplo, y tenía 20 o 30 remarcaciones en 2 o 3 días. Entonces, hay que vivir esa época y hay que recordar esa época realmente cómo fue. Obviamente, no te lo puedo pedir a vos, porque tenía 2 años, pero quienes tenemos algunos años más y vivimos ese flagelo que fue la inflación, los cortes de luz, los cortes de gas, no teníamos teléfono. Toda esa revolución tecnológica que hoy tenemos la posibilidad de tener celulares, se sentaron las bases en los 90. El hecho de que hoy Argentina esté mandando satélites al exterior, como lo está haciendo, fue producto también de un plan estratégico durante la década del 90. Entonces, que hablemos de todo. Y yo te acepto los errores que se cometieron durante la década del 90, pero también hablemos de lo bueno. No, nadie niega que también ha habido cosas buenas, Adrián, así que cuando quieras nos volvemos a comunicar, quizá cuando lentamente se empiece a hacer este revisionismo histórico, podemos charlar y sacar los pros y los contras, que seguramente hay de un lado, hay que ver cómo pesa la balanza para cada uno, así que te agradecemos este contacto con Reperfilar. Por supuesto, te agradezco mucho, gracias por el respeto y bienvenida sea esta discusión con altura. Cómo no, hasta luego. Hasta luego.